Donde las disciplinas del diseño se cruzan y dialogan, surge un espacio de encuentro para todos. Desde los pasillos de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Católica, entre planos, maquetas y creatividad, nace un punto de encuentro. Bienvenidos a tu espacio. Ahora comienza Espacio Común. Bienvenido a Espacio Común, el programa de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Este es un espacio de diálogo donde compartimos ideas sobre arquitectura, diseño y ciudad, explorando cómo estas disciplinas se conectan con nuestra realidad y nuestro futuro. Les saluda su moderador Virgilio Monsanto y hoy estaremos conversando sobre una iniciativa que pone el valor al patrimonio, la memoria urbana y el compromiso ciudadano con el casco urbano de Ponce. En esta ocasión me acompañan un gran número de estudiantes, así que vamos uno a uno. Tengo a Jan, Anaid, Joel, Darlene y Edwin que me acompañan en el día de hoy. Estos compañeros estuvieron también conmigo participando de esta iniciativa que fue Ponce Abre Sus Puertas. Una iniciativa bien particular porque como estudiantes de la Escuela de Arquitectura se nos dio la oportunidad de participar y poder ser parte de una iniciativa que salía ya de la escuela y hacía algo fuera de la escuela. Prácticamente la iniciativa consistía en visitar ciertas estructuras rescatadas en el casco urbano de Ponce y estas estructuras rescatadas pues por sus dueños, quienes ellos nos esperaban en estas estructuras cuando llegábamos y nos daban una explicación a nosotros y a un grupo, si no me equivoco, fueron 125 personas que estuvieron asistiendo en total y nos daban una explicación sobre cómo estos procesos, lo arduo y lo difícil a veces que son estos procesos de preservación de nuestro patrimonio arquitectónico. Así que fue una actividad de verdad que a mí me encantó muchísimo. Espero que se repita pronto. Pero para empezar, quiero conocer un poquito sobre los roles de cada uno, que cada uno estuvo haciendo dentro de esta iniciativa. Así que vamos a empezar contigo, Jan. ¿Cómo fue tu rol en esta actividad? Bueno, muchas gracias por la invitación de antemano. Mi rol fue cuidador de casa. Yo me establecí en la firma Serralles Icon, con el arquitecto Ayala, y me tocó recibir los diferentes grupos. Al principio pues con el rush del evento, mi primera vez aquí, entonces no pude como manejarlo fuera de los nervios y eso. Ajá. Pero ¿Te sentiste nervioso dentro de verdad? Pero me acoplé bastante rápido. Okay. Pude organizar a todo el mundo en el lugar, establecí el tiempo necesario para poderlo manejar de la manera correcta. Y me gustó mucho la experiencia. Tuve la oportunidad de conocer a profundidad cómo funciona una firma de arquitectura aquí, todo el proceso que se llevó para establecerla en un edificio histórico. Claro. Y pues siento que la experiencia te nutre bastante porque si bien no pude conocer tantos sitios, pude conocer a profundidad y me voy con esa experiencia. Claro, porque tú estuviste como tal en sitio, así que tú te quedabas en ese lugar y recibías a los visitantes en ese lugar en específico. Correcto. Ok, eso, una firma de arquitectura en un edificio histórico es algo que sin duda impresiona. Yo llegué a entrar y sin duda es una firma preciosa y como restauraron ese edificio, el Serralles Icon, si no lo han visto, está en la esquina del Parque de Bombas, donde está la Escuela de Arquitectura, en esa esquina lo que era, en el Paseo Atocha, en esa esquina del Paseo Atocha, es un edificio de 3 pisos, si no me equivoco, es el primer edificio de 3 pisos en Ponce. Así que bien interesante. Y Anaid, cuéntame tú qué estuviste haciendo. Pues gracias por la invitación, yo fui la fotógrafa. Yo, a diferencia de Jan, yo pude correr todas las casas. Una de las que más me impactó fueron las casas apuntaladas, porque esa estructura que siento que se está perdiendo ahí, que fue donde más tiempo pude estar y fue donde me di cuenta que las personas más preguntaban el por qué, cómo se podía restaurar, y pues eso me llamó mucho la atención. Fui a Serralles Icon, fui a la bodega, pude visitar todas las casas. Otra que me llamó mucho la atención fue el que tiene la lámpara. El Teatro La Perla. El Teatro La Perla. Sí. Porque cuando yo soy de aquí de Ponce y cuando yo entré, cuando era una niña, y ahora ver la reconstrucción de ese lugar,
me impactó mucho. Y pues como ponceña, ver que las casas están siendo reparadas, el patrimonio de Ponce está volviendo a renacer, pues de verdad que me llenó mucho, mucho de alegría. Sí, sin duda, el Teatro La Perla es algo que yo recuerdo también de niño visitar hace muchos años, pues que no se puede entrar porque desde María o un poco antes... Desde antes está en reparaciones y reconstrucción, así que y con esto de los terremotos, porque hay una condición dentro de todo lo que pasó y porque se está haciendo este recorrido, no solamente el huracán, sino los terremotos específicamente, todas esas estructuras apuntaladas son como consecuencia particular de esos terremotos que están en la calle Isabel, son varias casas. Algunas ya creo que una se ha restaurado ya por completo, que es la Margarita Bestart, pero las otras todavía están en espera de restauración. Bueno, seguimos. Joel, cuéntame de tu experiencia, ¿cómo fue? Pues buenos días, antes de, claro, pues gracias por estar volando este espacio aquí para conversar. Mi experiencia fue bastante enriquecedora. Yo, al igual que los compañeros aquí presentes, somos de diseño gráfico, no compartimos, por lo menos yo, la pasión por la arquitectura, ¿ves? Pero el entrar en estos lugares, el ver cómo se veían antes, los planos históricos, todo el recurso que nos brindaron para aprender, pues fue realmente así, ¿cuál es la palabra? Nutrió nuestro conocimiento, ahí está. Okay. ¿Cómo te digo? Mi trabajo como tal, pues fue... ¿Cronómetro? No sé cómo se podrá considerar. Cronómetro. Sí, tengo que decir, yo estoy preguntándole para que compartan con el público, pero ambos, Joel y Darlene, estuvieron en mi grupo. Yo dirigí el grupo Azul y tú me ayudaste mucho en la cuestión de tiempo porque a cada lugar eran muchos lugares que estábamos visitando, entonces estábamos bajo el sol, gente, en Ponce, una realidad. Había que ser lo más preciso posible en los espacios, tratar de aprovechar el tiempo en cada uno. Y Joel me estuvo ayudando mucho con mantener ese tiempo, porque si a veces llegamos a estas casas y los dueños se motivan mucho, pues hay que, tú sabes, mantenerlo... Los dueños y los profesores. Y los profesores, claro. No queremos mencionar nombres, pero todos sabemos. No, pero sí. Interesante tu perspectiva de como diseñador gráfico. Tú sabes, es bien interesante también que hayan tenido esa oportunidad, porque algo que nos incumbe a todos, tú sabes, como puertorriqueños, y no sé si eres ponceño, ¿no eres ponceño? Más impactante para mí porque claro. Yo no conozco las calles, las rutas, yo no conozco nada. Claro. Fue una aventura de principio a fin. Qué brutal. Pero incluso siendo de Yauco, de la región sur, y incluso una región que se puede hasta argumentar que estuvo quizás hasta más cercana muchas veces de este epicentro y de lo que fue, que sufrió muchos daños también en su centro histórico, pérdida de iglesias, de casas, de hogares. Ver también esa perspectiva de cómo Ponce está haciendo un esfuerzo a través de la Escuela de Arquitectura, cómo ese esfuerzo quizás se puede expandir a otros pueblos adicional y seguir llevando un mensaje de preservación y restauración a lo largo de todo Puerto Rico, pues puede ser algo que empieza por aquí sembrando una semillita en diseñadores gráficos primero y tú sabes, pero tremendo. Entonces, Darlene, cuéntame, ¿qué estuviste haciendo? Pues yo estaba en la parte de guía. Mi trabajo era pues mantener un orden en la parte de atrás, acompañar al grupo, no dejar que se separe, mantener el orden. Al igual que digo mi compañero, pues como somos de diseño gráfico no sabemos tanto de arquitectura, y pues cuando pues pasamos por las casas, pues me pareció tan lindo y chévere como estas personas hablaban de cómo reconstruyeron el hogar y todas esas cositas, y era como que bien motivador y bien chévere, y pues realmente me encantó. Sí, hay una cosa que también hay que considerar, tú sabes, estas personas que tienen estas casas, si algunas de ellas estuvieron dentro de ellas durante los terremotos, pues tuvo que haber sido sin duda algo bien impactante, y para muchas, no quiero decir traumático, pero una experiencia difícil, tú sabes, porque incluso los que no las viven a veces son casas antiguas que llevan generaciones en la familia, y pues hay un cariño, hay recuerdos, y tú sabes, ver cómo esta estructura se fragmenta, se desmorona, se quiebra, pues a veces es un poquito difícil, tú sabes. También este proceso de educar, yo pienso que ayuda mucho el proceso de sanar, como todas estas personas pueden de alguna manera llevar un mensaje más allá del esfuerzo que están haciendo, también puede ayudar a otras personas a sanar también
si pasaron por procesos similares, si perdieron estructuras, si perdieron casa en sus pueblos, etcétera. Tú sabes que sin duda le da una perspectiva bien bonita a todo el evento. Y Edwin, cuéntame tú que estuviste, pégate un poquito para acá, ¿qué estuviste haciendo? Primero que todo, gracias por esta invitación. Me habían llamado tarde de la noche para ir aquí. No me lo esperaba, pero estoy aquí. Oye, a veces hay que improvisar, eso pasa. Es lo que importa, sí. Pues yo estaba en el Oasis, o sea, en otras palabras, de merendero. Estaba sirviendo. No se rían. Merendero, eso es importante, hay que comer y eran muchas horas. Sí, muchas horas. Estuvimos, desde la mañana estuvimos seteando de todo. La cafetera. No menciones la cafetera, vamos, por favor. No menciones. Pues sí, estuvimos ayudando a poner pues los jugos, los sandwichitos que estaban bien buenos. Casi se acabaron todos, sobró muy poco, pero valió la pena porque estamos haciendo las bandejas para entregárselo a los estudiantes por las rutas que deben estar. Más no había clientes difíciles, por lo menos. Todo era fácil. Les decía si se desean algo, se servía adecuadamente, más los jugos, las aguas, todo se distribuyó bien. Sí. Aunque las aguas se acabaron rápido que esperaba, pero había necesidad. Estamos en Ponce de nuevo, tú sabes. Sí, el agua es lo primero que se va a acabar. Con el sol y todo, claro, se va a secar todo. Pero es bien interesante. ¿Tú eres de arquitectura o eres de diseño gráfico? Yo soy diseño gráfico. Diseño gráfico, ok. Sí. Qué interesante. Pues eso es buenísimo también para los que no conocen. La Escuela de Arquitectura tiene un programa de diseño gráfico. Y ese programa ya lleva varios años. Pero tú sabes, es bien interesante cómo y bien bueno que ustedes se hayan integrado a esta iniciativa, a esta actividad. Eran muchas personas, o sea, lo que tú dices de la logística, sinceramente yo nunca había visto la Escuela de Arquitectura, ese segundo piso, bueno, la aula magna estaba llena a capacidad total. Sí. Y sin duda fue una logística que fue algo que hubo que con mucha planificación, pero que se dio muy bien, gracias a Dios. Éramos 4 grupos, si no me equivoco, y todos nos rotábamos a través de la ciudad para no chocar, obviamente, y entrar a las mismas casas. Pues teníamos esa logística de que cada cual fuese a su propio lugar. Y hablando de esos lugares precisamente, por los que puedo recordar la residencia Margarita Bestar, la casa Frau Subirá, el Hotel Ponce Plaza, el Teatro La Perla, la Bodega de Méndez, el Serralles Icon, la casa, se me olvidó el nombre de la casa, que es de una profesora ahora que la está restaurando frente al Teatro La Perla, Blasini, creo que la residencia Blasini. No sé si se me queda alguno. Bueno, el edificio Forteza, obviamente, que es nuestra escuela, que también estábamos situados ahí. Y la casa, se me olvida el nombre del contable. Anyway, se me ocurre ya mismo y también lo mencionamos. Pero en base a eso, me gustaría saber ahora, uno a uno, cuál fue su lugar favorito. Obviamente, sabemos cuál fue el tuyo. Pero, hablando un poquito de por qué, igual voy a pedirle que vayan en orden, cada uno me diga cuál fue su lugar favorito y por qué fue su lugar favorito. Bueno, en mi caso, como ya saben, es el Serralles Icon. Y me llamó mucho la atención porque, al menos en mi país, ya que yo no soy puertorriqueño, yo soy hondureño, mi país es, más que todo, no se usan los edificios históricos, más que todo para sitios políticos o organizaciones públicas. Los edificios históricos o están abandonados o simplemente no se utilizan tanto. Y me llamó mucho la atención que un centro de oficina esté situado en uno de estos y cómo la empresa adecuó el edificio para poder funcionar como un centro de operaciones para arquitectura. Porque fue bastante respetuoso con la infraestructura original, sin afectarla tanto visualmente, pero que se siguiera sosteniendo. Y mantuvo la fachada, pero también tienes esa sensación de modernidad cuando entras al edificio. O sea, como plasma las dos cosas y le da un balance. Sí. Eso fue lo que más me llamó la atención. Te llamó la atención. Fíjate, en Puerto Rico es es interesante tu perspectiva, siendo hondureño.
en Puerto Rico hay ciertos lugares que son pues cascos históricos, cascos urbanos que están dentro de lo que es la zona histórica, hay un tipo de zonificación y hay ciertas agencias como el Instituto de Cultura, por ejemplo, que pues establecen unas reglas de cómo preservar y mantener estas estructuras. O sea, que es algo que también no solamente la gente lo hace porque tiene el deseo de preservarlas, pero el gobierno exige que estas estructuras no se alteren a un nivel que pierdan su identidad o que vaya en contra de lo que tiene que representar de acuerdo a su época y su valor histórico. Y es lo que nosotros protegemos como nuestro patrimonio. Tenemos la dicha de que en el casco urbano de Ponce hay mucho, particularmente porque Ponce era una ciudad que en esa época, 1900 al 1930, 40, estuvo en una etapa de desarrollo increíble, incluso pues con su puerto y era como una capital alterna. Casi hay un libro incluso que se llama así, que es buenísimo, si no lo has leído, La capital alterna, excelente. Pero habla un poquito de eso, de por qué Ponce tiene tanta infraestructura. Tiene esa particularidad que tiene casas que parecen edificios completos, gigantescos y que pueden albergar grandes oficinas o pueden albergar escuelas de arquitectura, claro, pero que tienen esa historia y ese valor, tú sabes, algo que nos hace muy afortunados de tener aquí en Ponce, pero como tú dices, si no se ponen esas condiciones y si no se establece a lo mejor unas leyes detrás de eso, es bien difícil mantenerlo, porque al final del día cada cual pues dice, un día lo compra alguien y dice yo quiero hacer algo y no me cabe en este edificio, pues lo tumban y ahí se fueron 100 años de historia y de patrimonio arquitectónico. Tú sabes que algo interesante esa perspectiva. Bueno, cuéntame, ¿cuál fue tu favorito y por qué? Pues es el que está frente del Teatro La Perla, que es de la arquitecta, lo mencionaste ahorita. De la profesora Glorimar Irizarry. Y me encantó porque además de que estaba en construcción todavía, que todavía tenía sus detalles, a pesar de que estaba en construcción, pues se veía el edificio antiguo, pero con la modernidad que ella le está añadiendo. Y eso a mí me encantó porque nunca pensé ver un edificio antiguo con ese tipo de modernidad. Que que trajeron ese estilo a verlo en un edificio antiguo y verlo ahora. También el Serralles Icon, que fue uno de los ejemplos que ella dio de modernidad, que no pierde lo antiguo, y eso es algo bien interesante, que son edificios antiguos pero que no se pierden en el tiempo, que tenemos un gran grupo de profesores y de arquitectos que pueden dar fe de que, mira, podemos restaurar esto, pero no se tiene que quedar en el pasado, podemos restaurarlo. Y esos fueron los edificios que más me llamaron la atención. Como dije ahorita, las casas apuntaladas que las miro y yo digo, wow, qué grandes posibilidades podemos tener aquí. Y escuché muchos de estos comentarios en los que estaban recibiendo el tour. Sí. Nos estaban diciendo qué posibilidades habrá, qué podemos hacer aquí, qué será. Y eso es bien interesante, el haber tenido ejemplos de edificios ya construidos, edificios que están por construir y edificios que están en ese proceso. Sí. Es bien interesante porque creo que le dimos el mejor ejemplo a ellos y a los que nos estaban siguiendo en los tours, el mejor ejemplo de que esto es lo que puede ser y esto es lo que va a ser. Claro. Y es bien interesante dar ese ejemplo y pienso que fue muy acertado el recorrido. Sí, sin duda. Esa parte a mí me gustó mucho también porque todas las estructuras están en una fase distinta de su proceso, por decirlo así. Hay algunas que todavía están apuntaladas, que les falta mucho trabajo, hay unas que ya están en ese proceso de recuperación, hay unas que ya están casi terminadas, hay unas que están terminadas por completo y operando, como el Serralles Icon, que ya tiene una oficina de arquitectura, tiene apartamentos arriba. Pero pues uno de los retos, sin duda, a mí me impactó mucho la visita a la Frau Subirá, que Jaime Jordan Frau ha sido un gran propulsor de la preservación histórica en Ponce y claro, con la residencia Frau Subirá, pues ha sido un reto bien grande. Yo sé, él nos estaba contando sobre cómo la casa se hizo como una cotización o una tasación para ver cuánto iba a costar el costo de repararla o de ponerla en condiciones. Eran como $300,000 antes de los terremotos y después de los terremotos era 1.8 millones de dólares. Tú sabes que es
exponencial y cuando uno lo ve de esa manera es algo que crea un reto bien grande para personas, para uno hacerlo solo. Sin duda necesita de la comunidad, necesitan integrarse, necesitan ayudarse para que esto se pueda lograr, y en parte eso era también el punto de educarse entre uno a otro, a educar a la comunidad, ver cómo hay personas al lado tuyo que están bregando, que han trabajado con una situación similar y cómo la están resolviendo, cómo lograron hacer el proyecto y terminarlo. Que eso también era parte de la iniciativa y sí, como tú dices, totalmente acertado, sin duda. Bueno, Joel, ¿cuál fue tu favorito y por qué? Pues yo tengo varios. Porque Okay. me encantó desde que entré, por lo menos en Yauco, que yo conozco, hay 2 teatros, ¿verdad? Sí, hay 2 teatros. Hay 2 teatros, que es uno el de la escuela en la que yo estaba y el otro es el Teatro Ideal. Cuando yo entré al Teatro La Perla, Ajá. yo dije, diantre, yo estoy en otro país, ¿qué es esto? Viene Ponce. Eso es orgullo ponceño, tengo que admitirlo ahora mismo siendo el orgullo ponceño. Me siento muy orgullosa. Ajá. Yo me senté en Joma o algo así, porque Wow. nada más mirar las puertas de los lados. Sí. O sea, donde sale, ¿verdad? Pues Claro. wow, como tienen hasta diseños de que si cabezas y cosas, Sí, impresionante. los bustos, sí. Demasiado impresionante. Es algo impresionante, fíjate, el Teatro La Perla, este es el segundo, porque el primero hubo un terremoto hace 100 años atrás y si no me equivoco se perdió, o sea, se cayó. Oh, wow. O sea que esa es la segunda, esta fue la reinterpretación del Teatro La Perla original y sin duda es una de las estructuras más bonitas y más impresionantes que tiene la ciudad, y cuando está en funcionamiento pues también le da un boom económico a esa área del casco urbano, porque son grandes obras que vienen y nos visitan y viene gente de otros pueblos, se quedan en los hoteles, tú sabes, que es algo que alimenta también la infraestructura económica del casco urbano y algo que hace mucha falta. ¿Verdad? Yo he tenido la suerte también de residir, o la bendición de residir en el casco urbano, o sea que he podido ver siempre ese desarrollo, cómo va creciendo, cómo va bajando, qué cosas lo afectan, y particularmente algo que lo afecta mucho es que no está en funcionamiento el Teatro La Perla todavía, pero fue bien bonito entrar y ver lo encaminado que está y lo cerca que está ya de su culminación y de poder recibir personas otra vez. Así que qué bueno, y como ponceño tengo que admitir que me siento orgulloso de haber impresionado a un yaucano. Comparte el sentimiento. Sí. Bueno, y Darlene, cuéntame cuál fue el tuyo. Pues a tener la oportunidad de ver como que el antes y después de cada edificio, me sorprendía como que ¿cómo es que se dice? El adelanto, como que las modificaciones que pudieron tener y las mejoras, y pues me sorprendía tanto, pero mi edificio favorito, pues igualmente fue el Teatro La Perla, porque Sí. al ser, ¿verdad?, teatrera del corazón, Okay. pues cuando entré como que wow, nunca había visto un teatro tan bello, Sí. los arcos, como dijo Joel, la parte de donde habían unas cabezas, Ajá. lo del cristal en el techo, Sí. también la el lámpara. escenario, lo grande que se veía, o sea, Sí. loca me volví. Yo entré Sí, sí, ahí sí. y me encantó. Sí. Otro lugar que también me gustó mucho fue la plaza. Plaza del Mercado. Ajá, porque como que entramos y dije, ok, esto es chiquito. Dimos Sí. la vuelta y era bien grande. Y habían Sí. como que unos leones. Ajá. Y Sí, los y yo, leones. qué Los chulería. famosos leones. sí. Ajá. Esos leones estuvieron, yo creo que en Plaza del Caribe, después estuvieron en la Plaza Las Delicias, y ahora su hogar final yo creo que ha sido ya por muchos años en la Plaza del Mercado. Y hay mucho, cuando yo era más pequeña, yo me acuerdo que estaban alrededor de la plaza. Sí. Y habían un montón, y me Mucho. acuerdo haber también visto en plaza. Sí. Y ahora están como que esparcidos en todo Ponce. Ahora están por ahí, ahora están, cada cual tiene su hogar en Ponce. Eso fue una iniciativa que se hizo de arte, si no me equivoco, y vinieron diferentes artistas y cada uno pintaba su león y lo ponía. Al final estaban todos juntos, al principio estaban todos juntos, pero ya están todos desplazados. Pero el parque de la Plaza del Mercado es un edificio también bien bonito. Ese se me olvidó mencionarlo en la lista original que hice. La Plaza del Mercado fue bien interesante, actualmente está en reconstrucción. El profesor y arquitecto Carlos Quiñones fue quien nos estuvo dando ese recorrido, y es bien interesante porque la Plaza del Mercado son como 2 o 3 plazas incluso, porque está la original, que es la que está adentro, que tiene el techo con el frame de metal, pero después se le hizo una afuera, pero no se tocó la de adentro, simplemente se le puso como un tipo en el exterior, un caparazón, por decirlo así.
Entonces son diferentes épocas, o cada una tiene la de afuera Art Deco, la de adentro tiene más como un neoclásico. O sea, es interesante ver cómo se distinguen las diferentes épocas también en la arquitectura. Y sin duda una de las más interesantes, si alguien no ha visitado la Plaza del Mercado, de verdad debería ir. Todavía quedan 2 o 3 mercaditos que tú puedes comprar aguacate y guineitos y plátano y cositas así, que no se siente como antes cuando uno iba para las plazas del mercado. Comprarme plátanos ahí. Sí, son buenos. Corta mi gama de tostones, por favor. Bueno, sí, no, yo que vivo cerca, créeme que voy mucho y me compro así a veces cuando necesito un aguacate de momento de emergencia o algo, yo sé que ahí voy a conseguir. De hecho, había como un kiosquito de Pega 3 para los numeritos y una de las doñitas del grupito se fueron ahí rapidito y ellos, vamos a pegar. Eso es una sensación ahí. Bueno, vamos a coger una pequeña pausa. Pero cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre estos temas de lo que fue Ponce abre sus puertas. Aún me falta Edwin, que me tienes que decir cuál fue tu favorito y por qué, así que va a tener el tiempo adicional beneficio para que nos puedas compartir eso. Pero regresamos en breve. Donde la arquitectura y el diseño recorren la ciudad y se convierten en herramientas para tu vida. Conecta con Espacio Común. Comunícate a espaciocomún@pucpr.edu. Porque tú eres parte de nuestro espacio. Espacio Común, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estamos de vuelta con ustedes en su programa Espacio Común. Saludamos a todos los radioescuchas que nos sintonizan y a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Continuamos la conversación sobre lo que fue Ponce abre sus puertas con mis compañeros aquí presentes. Y se me queda Edwin, que todavía no me ha dicho cuál fue su lugar favorito y por qué, así que por favor compártenos cuál fue tu lugar favorito del recorrido y por qué. Ojalá no ser víctima de esto. Pues, bueno, yo he ido a lugares que no he ido antes. Yo no he ido a algunos de antes por ahí. Yo creo que mínimo tengo 3 favoritos. Me gustó la Bodega Méndez, el Teatro La Perla y la Plaza del Mercado de Ponce, que todo eso donde yo he ido es mi primera vez. Yo ni sabía que adentro era así. La Bodega Méndez no sabía que era así. Pero bueno, interesante. Yo puedo decir que favorito es la Bodega Méndez. ¿La Bodega de Méndez? Sí. ¿Te gustan los vinos? Eso es. No me gustan los vinos. Okay. No bebo. ¿Y por qué te gustó la Bodega de Méndez? ¿Pero qué pasó ahí? ¿Verdad? ¿Cuál fue la particularidad? Me gustaba lo fino que se veía. Me gusta los settings que son como que relajados, finos. Entonces, yo estaba pensando si hay vino rosado para mi abuela. Ok. Sí, pero no había vino rosado, así que... No, pues sí pensaste en vino. No para ti, pero para Pero él. qué interesante, me parece interesante, pero sí, una perspectiva muy cierta. Para empezar, hay muchas personas que, curiosamente, quizás jóvenes, no se han dado la oportunidad de visitar muchos de estos lugares que están en cerca del casco urbano de Ponce, porque no todos eran casas, tú sabes, la Plaza del Mercado está abierta prácticamente todos los días, la Bodega de Méndez, Teatro La Perla, no, pero en su momento cuando esté, pues también sé que van a tener la oportunidad de visitarlo, pero particularmente la Bodega de Méndez es bien interesante porque cuando tú entras por la calle donde está la Plaza Juan Ponce de León, es como moderno, exacto, es como moderno la intervención y de momento tú entras por esta puerta que el espacio baja, se reduce la altura y después entras a lo que es el área restaurada o preservada como tal del edificio original, que es bien interesante porque eso era un almacén, en algún momento fue un almacén. La historia bien particular, era como una fábrica de chocolate y después fue como un almacén de una tienda grande y después se convirtió entonces en la Bodega de Méndez. Tú sabes que tiene ese edificio particularmente requería una preservación o una restauración particular porque tenía que albergar los vinos que tienen que estar en una temperatura en específico, se tenía que convertir como que también en una nevera de cierto modo de vino en su totalidad. Así que sin duda fue un espacio bien interesante. Como todo, la Plaza del Mercado a mí me gusta mucho y también por muchos años fue un almacén. La plaza original, que esa
se trasladó a lo que es Ponce Servicio, que un poquito más abajo hay un edificio como de 3 o 4 pisos bien alto, grande, que está pintado como blanco y verde, pues bien grande, no sé si lo han llegado a ver. Anyway, por muchos años yo recuerdo que mi abuela me llevaba porque la plaza del mercado era en el parking o en el sótano de ese edificio. Y recuerdo que estaban todos ahí y uno entraba y era bien loco porque tú estabas como en este sótano y era como... No, yo me acuerdo de niño, era bien raro ese espacio, pero era bien peculiar los olores, los recuerdo mucho. Y era porque estaban restaurando en ese momento esa primera fase de restauración grande de la Plaza del Mercado para volver a convertirla en la Plaza del Mercado formalmente. O sea que eso, ver cómo a través de los años, mira cómo ya a lo mejor eso fue hace 20 años atrás y ya en este momento se le está haciendo otra vez una intervención a la Plaza del Mercado. O sea que estos edificios también hay que entender que estas preservaciones son cosas constantes. Esto es algo que nunca se detiene. Eso se lo va a poder decir cualquier propietario, sea dueño de negocio o dueño privado de la casa. Estas casas y estos edificios son... Esto nunca para, tú sabes, algo constante. Son estructuras muchas de más de 100 años que requieren todo el tiempo atención, cuidado. Y es importante también que mucha gente entienda eso. Yo pienso que parte de esta iniciativa era darle esa perspectiva a las personas también de que mira, ahora mismo pasamos por los terremotos, huracanes, estas estructuras requieren todo esto, pero aún así cuando estén nunca van a dejar de necesitar ese apoyo continuo y es una de las razones por las cuales se abandonan, sino la razón principal, tú sabes. Pero entrando por este tema y estos temas de preservación, me gustaría saber que después de participar en esta experiencia, ya les di mi perspectiva, ¿verdad? Pero ¿cómo ustedes entienden hoy la importancia de preservar y recuperar edificios en lo que son nuestros cascos históricos o nuestra área urbana? Bueno, en mi caso, pues me llamó mucho la atención porque, como lo habíamos hablado durante los días, la mayoría de estos edificios están en subasta, ¿no? Entonces, me sorprende que es una gran cantidad de edificios que nutren culturalmente a Ponce, no solo a Ponce, sino a Puerto Rico como tal. Y cómo mantienes estos edificios funcionando aún así, a pesar de constantes cambios climáticos, terremotos, que lógicamente van a afectar, y como tú lo mencionabas, es un cuidado constante que tienes que tener con ellos. No simplemente no puedes establecer que esta pared va a funcionar y va a funcionar toda la vida, sino que tienes que recubrir, cambiar tapiz, cambiar pintura, todo. Y pues es una inversión que te quita, pero al mismo tiempo te agrega más, porque atraes a las personas, atraes a la gente, lo vuelves un ícono del pueblo, de la urbanización como tal. Y eso es lo que siento que tiene más peso, que vale la pena invertir en estos edificios, porque tanto preservas lo que ya tenías y le puedes dar una segunda vida al edificio. Claro. Fíjate, Jaime Jordan Frau, él particularmente comentaba sobre cómo el caso del particular, tú sabes, la inversión grande que tiene que hacer, es algo que nunca va a recuperar en términos económicos, tú sabes. Pero por eso él dice que es una misión de amor, de cierto modo. Entonces, cuando uno lo ve de esa manera, pues tiene mucho sentido. Uno no es amor simplemente por un edificio, porque un edificio, pues uno no puede amar un edificio. Claro. Pero si uno puede amar la idea de preservar la historia, de preservar nuestro legado, nuestras memorias en un lugar, y la idea de preservar esas cosas conllevado tiene también otras consecuencias positivas, porque puede llevar, por ejemplo, a otras personas a interesarse por la preservación, o puede propulsar crecimiento económico a base de turismo, tú sabes, y de turistas que puedan venir a ver estas estructuras. Y la realidad es que ¿qué hace Ponce como en términos históricos para los turistas, verdad? ¿Qué particularidad tiene? Y ese es su patrimonio arquitectónico, tú sabes, su legado arquitectónico es lo que le da su identidad. Así que cuando uno lo ve de esa manera, definitivamente, por ahí tiene todo el valor del mundo, y es un valor quizás incalculable, porque no sabemos
los años y años y años que pueda seguir trayendo esa infusión de beneficio económico a través del turismo o de intereses que puedan surgir en a lo mejor jóvenes o niños y niñas que vean esta estructura y que se interesen o que los inspire si son arquitectos o desarrolladores o no sé, en un futuro a seguir trabajando con esto. Así que me parece bien interesante. Fíjate que... perdón, te interrumpo. No, adelante, no. Hablando más que todo sobre ese interés social y ese amor hacia la arquitectura, más que no como edificio, sino como a la idea y que tenemos como sociedad hacia eso. A mí, fíjate que yo hace 2 años, yo llevo estudiando arquitectura en mi país, pero lo que me convenció de pasarme para acá fue conocer Viejo San Juan como tal y conocer cómo ustedes tienen tan preservado culturalmente y estructuralmente sus edificios, cómo le dan un uso a edificios viejos y cómo esto se traslada a la realidad y cómo sigue siendo parte de ustedes, como su identidad como puertorriqueño. Fue lo que me convenció de quedarme a estudiar aquí. Wow. Y si bien mi enfoque al estudiar arquitectura no es tanto a la preservación, sino a la estructura como tal, pues siento que es algo que tal vez en mi país no lo pude ver, que me gustaría que fuera aplicado. Claro. Bueno, quizá eso va a ser una misión en un futuro para ti algún día, tú sabes, tú puedes llevar eso a tu país, esa influencia, y eso es la importancia, ¿no?, de viajar y visitar otros lugares mayormente. Eso es ver cómo se hacen las cosas en otros lugares diferentes y uno dejarse llevar de esas perspectivas. Y sí, yo pienso que Honduras debe tener también un patrimonio muy rico en arquitectura rico. Histórico, y es cuestión de a lo mejor llevar esa idea y empujarla. Tú sabes, en Puerto Rico, si no me equivoco, para el 76, no sé, por los 70 específicamente, pues Ricardo Alegría, que era antropólogo, fue quien desarrolló o impulsó la idea del Instituto de Cultura puertorriqueño, que es en base a lo que establece las reglas o fundamentos que nosotros utilizamos aquí en Puerto Rico, pero pues eso viene de la Carta de Atenas, de las normas de Quito, ¿verdad? Si han cogido clase con la profesora Magda Baldina, van a estar al día de todas esas cosas. Pero sí, tú sabes, cómo se implementa en cada lugar es importante. Claro. O sea, porque viene de la Carta de Atenas, pero después en Quito se establecen unas reglas específicas para Latinoamérica, y después en Puerto Rico con el Instituto de Cultura se cementan otras leyes particulares. O sea, que cada cual tiene que ir a su territorio. También conviene a lo mejor ver qué Honduras específicamente es lo que hace falta, o qué cosas de verdad son las que necesitan más atención en ese tema patrimonial arquitectónico, y entonces ahí desarrollar unas propuestas, algo que como estudiante sería súper interesante. Claro, porque cada realidad es distinta. La realidad de cada lugar es distinta, precisamente. Y es como en las clases que nos da Pío, en una de las clases más recientes, él nos estaba hablando de que hay materiales que se hacen en sitio, que es bien interesante que hay materiales que nosotros no podemos exportar, simplemente pues vienen de lo que tenemos a nuestro alrededor. Y yo pienso que Honduras también, al igual que nosotros acá, tenemos que hacer materiales en sitio, tenemos que ver la infraestructura porque no es lo mismo, pero sería interesante como que lo llevaras allá. Sí, sería bastante interesante. Fíjate, Pío tiene el profesor Roberto García, que nosotros le decimos Pío. Pío. Él me ha comentado varias cosas siempre de preservación que me han sido bien interesantes, particularmente en eso que tú mencionas. Él hace poco me estaba comentando en un viaje estudiantil que tuvimos a España en la escuela, me estaba comentando, porque yo le decía eso mismo, yo le decía, wow, como que mucho ladrillo, que mucho material, que mucha particularidad, si no me equivoco estábamos en Madrid en ese caso, y me dice, ese es el beneficio del continente. Me dice, estás en este continente donde tú sabes conseguir materiales, es cuestión de que hay más cantidad y están por todos lados. Y en Puerto Rico tenemos pues esa particularidad que somos una islita en el medio del Caribe, entonces nuestra materia o lo que podamos conseguir de la tierra no es tan abundante. En Ponce particularmente se utilizó mucho la cal, sabes que es la piedra caliza, para lo que era la mampostería, piedra y ladrillo. Los ladrillos de Ponce también en sus estructuras tienen una particularidad que se fabricaban muchos de ellos en Ponce, entonces no tenían la misma consistencia o densidad que el ladrillo a lo mejor el europeo, que pueden quizás tener un poquito más de resistencia y que tenían otras metodologías quizás un poquito más
desarrollada. Y él comenta mucho, tú sabes, porque a las paredes, muchas paredes de las estructuras en Ponce se le tuvieron que hacer lo que se llaman como unas grapas. Se tienen que grapar los ladrillos para tratar de fortalecerlos de nuevo. Y algo pues bien particular, bien interesante, pero él me lo comentó, lo del continente, algo que una realidad. Y nada, vamos a seguir porque si no yo sigo hablando, me envuelvo. Vamos a... ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo entiendes la importancia de preservar hoy en día? Pues digo, yo no comparto tanto, ¿verdad?, lo que es el cariño por los edificios, pero como todo, la historia de cada lugar, la historia de cada persona en cierto punto, pues recae en el ambiente donde está. Estos edificios, estas casas, más que simplemente ser un canto de cemento, un canto de bloque, es un monumento histórico que forma parte de lo que fue un país, de lo que seguirá siendo y lo que va a volver a ser. Y el reconstruirlos y, ¿verdad?, mantenerlos es algo que enriquece mucho la cultura, enriquece mucho la educación y fomenta mucho lo que es ¿verdad?, el querer, lo que es la patria, el querer fomentar un crecimiento y mantener lo que se tiene y mejorar lo que se tuvo. Claro, eso me gustó. Esa frase está buena, esa voy a anotarla ahí con la frase de Joe, el oficial. Sí. Ok, Dani, cuéntame. Pues mi experiencia como tal, pues al ser de primer año, pues fue como que, wow, qué divertido, me encantó. Y los edificios, ¿verdad?, estos lugares, además de tener un beneficio económico, también son un recuerdo para esas personas que ahora mismo son mayores, ¿verdad?, viejitos, y pues en algún punto fueron jóvenes como nosotros, y yo pienso que para ellos debe traerle lágrimas y todas esas cositas al ver lo que siguen siendo preservados esos edificios, siguen siendo, ¿verdad?, modificados y mejorados, como dice Joel, y pues sí, pues. Y que muchos de estos son sus casas. Sí, ajá, también. Vivir en esa casa, ver cómo por los diferentes, ¿verdad?, problemas climáticos, problemas ¿verdad?, del mundo en general, pues le han afectado y han sabido meterle el esfuerzo, el presupuesto para mantenerlos y mejorarlos también. Sí, hablábamos en la pausa precisamente sobre cómo hay personas, tu abuelita, si no me equivoco, trabajó en uno de estos edificios, y que tienen esa particularidad que son recuerdos, tú sabes, son memorias para muchas personas que los ven cuando pasan todos los días y tienen esta imagen de cuando a lo mejor algún día los habitaron, los vivieron. Eso es bien importante también, cuidarlo. Que ellos me cuentan, mis abuelos me cuentan, mira, eso era tal cosa y eso era esto. Y yo me acuerdo cuando eso lo empezaron a construir, y yo me acuerdo de esto, y ellos me cuentan sus historias de lo que era en su momento. Y es bien interesante lo que fue a lo que es hoy, y no tan solo eso, sino que las personas que se han tomado el tiempo de reconstruirlo, los compradores, esas personas que realmente han sido valientes, y que sin esas personas, pues estos edificios no serían lo que son hoy, o no estarían siendo reconstruidos. Y pues también es digno de admirar a esas personas que han dicho, que le han visto una segunda oportunidad a estos edificios. Es bien interesante cómo ellos tuvieron la visión y lo están logrando. Sí. Yo pienso que, mira, una perspectiva también interesante recordar es que, vamos, nosotros no tenemos que tener una vista totalmente, qué sé yo, preservacionista, decirlo que solamente vamos a salvar todo, cuidar todo, porque es imposible también. Realmente hay que ser realista y entender que allá hay estructuras que quizás están muy lejos, ya son ruinas, o que quizás no están hoy funcionando o han sido abandonadas, no solamente por el costo, quizás algunas ya no pueden por su diseño, y, ¿verdad?, y entramos los arquitectos, más que nada por su diseño, pues ya a lo mejor no tienen con la actualidad una relevancia, entonces no son muy útiles o no tienen mucha función dentro de lo que se requiere hoy en día para los espacios, para una oficina o para unos talleres o para una escuela, etcétera. De que se pueden transformar, sí, pero entonces siempre hay que ver cómo se miden esas cosas, porque hay cosas también que estos edificios nos pueden enseñar y nos enseñan. Particularmente, yo sé que ustedes estuvieron en mi grupo y mucha gente me preguntaba de los chaflanes.
me preguntaban de los chaflanes y me decían que no entendían lo que era el chaflán. Me decían, ¿qué es un chaflán? Porque me acuerdo que el profesor Ricky Miranda decía, ¿pueden ver los chaflanes aquí? Y me decían, ¿qué es un chaflán? Y fíjate, yo me acuerdo, yo les decía, mira, el chaflán es bien interesante porque el chaflán es que prácticamente muchas esquinas de los edificios de Ponce están, por decirlo así, cortadas. Siguen como una diagonal y no, los edificios no se encuentran con las esquinas. Son una particularidad que surge porque muchos arquitectos de la época, de los 1910, etcétera, en adelante estudiaron en España. Muchos de ellos vienen influenciados por este modernismo catalán que se ve en Barcelona, como todas estas calles con el ensanchamiento también crean este tipo de chaflán. Tenemos que pensar en la época de Ponce en ese momento, que a lo mejor pues mucha gente andaba en carruaje, no andaba en carro, tú sabes, y a lo mejor era conveniente posiblemente tener eso para poder mirar cuando uno llegaba a la esquina de antemano, si venía otra persona, si venía alguien cruzando. Permitía los virajes mucho más cómodos, hacía un tipo de apertura en la ciudad en donde tú podías estar parado en una esquina y tenías más visibilidad hasta la otra. Y de cierto modo, fíjate, algo que a lo mejor no se utiliza hoy, pero ¿por qué? Si es bien conveniente, es bien eficiente. A lo mejor se piensa solamente en maximizar el espacio dentro del site y la persona dice, yo no voy a cortar un canto del edificio, si eso yo quiero ese espacio, ahí voy a poner, qué sé yo, el microondas. Pero, ¿me entiendes? Pero que tú le estás ofreciendo a tu entorno, a la ciudad, que la estructura le ofrece a la persona que va caminando por ahí, cómo eso ayuda a minimizar el riesgo, cómo eso ayuda a velar por la seguridad, porque no es solamente el riesgo de cuando uno viene manejando y el beneficio que uno poder ver más allá, pero la persona que viene caminando o la persona que viene de noche puede mirar por la esquina y ver completamente que no haya alguien parado detrás. Tú sabes, todas esas cosas tienen muchos beneficios, y algo que a lo mejor no se utiliza o se implementa hoy, pero que se debería seguir implementando y que viene como una enseñanza de esa época. En su momento fue eficiente. Y sigue siendo, y lo sigue siendo. Exacto. Tú sabes, igual que como muchos de estos edificios yo pude ver, y que muchas personas que los restauran ahora entienden y pueden ver de ellos, es, por ejemplo, el tema del clima. Cómo estos edificios se aclimatizan, cómo tienen estos sistemas orgánicos para que sean más frescos, las alturas, los materiales, las aperturas en las ventanas, en las puertas, cómo esto controla la ventilación cruzada dentro del edificio. Acuérdate que hoy en día olvídate, cierra todo, métele aire acondicionado. Tú sabes, eso lo resolvemos con el aire acondicionado. Así que pues, es una realidad. Tenemos que aprovechar estas experiencias también, no solamente para hablar sobre la educación de la ciudad y de las personas y de los jóvenes, sino también cómo podemos aún seguir aprendiendo de estas estructuras y cómo estas estructuras nos pueden influenciar a nosotros en un futuro, seamos arquitectos o seamos diseñadores gráficos, a quizás buscar la manera de ir para atrás y ver qué se hacía antes y qué cosas se pueden aún seguir implementando y qué cosas no funcionan. Así que nada, les quiero agradecer a todos por haber estado aquí, haber participado de este programa. Sé que esta experiencia que tuvimos fue una experiencia bien gratificante. Gracias. Y que una experiencia que espero que se repita. Sin duda alguna, yo espero que se repita. ¿Quieres decir algo? Yo no he hablado. Faltas tú, perdóname, faltas Edwin. Antes de irnos, Edwin, por favor, compártenos. Ok, ahora sí. Si el mudo explota. Sí, gracias, no explota. Gracias, Edwin. Mala mía. ¿Quiero la pregunta? La pregunta era... Pero Edwin. Él quiere hablar y entonces no se acuerda de la pregunta. Edwin, Ajá, sí. para ti, ¿qué fue lo más importante o que pudiste ver o aprendiste de esta experiencia? Ok, lo más importante, pues sí, como todos dijeron, preservarlo, porque yo siento que tener esas estructuras, todos los edificios por ahí, en el pueblo, Sí, le da identidad a Ponce, claro. porque siento que el pueblo es uno de los sitios más icónicos, en mi opinión, Sí. icónico. Entonces, si no tenemos nada de esos edificios, si le hacen algo, que le cortan una parte que sopa o microondas, como tú dices, Ajá. no tiene identidad. Sí, claro. Ya pierde su encanto. Sí, por sí, eso sí. se llama la Perla del Sur. Claro. Oye, pues muy bien. Con eso dicho, por eso se llama la Perla del Sur, me gustó. Con eso dicho, Edwin, les quiero agradecer a todos de nuevo
por haber participado hoy de este espacio. Y amigos, hemos llegado al fin del programa de hoy. Hoy conversamos sobre cómo iniciativas como Ponce Abre Sus Puertas permiten reconectar a la ciudadanía con su patrimonio, visibilizar los esfuerzos de recuperación del casco urbano y demostrar que los estudiantes también pueden tener un papel activo dentro de estos procesos. Esto fue Espacio Común, el foro donde la arquitectura, el diseño y la ciudad se piensan, se comparten y se viven. Gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por su sintonía. Será hasta la próxima. Donde la arquitectura y el diseño recorren la ciudad y se convierten en herramientas para tu vida. Conecta con Espacio Común. Comunícate a espaciocomún@pucpr.edu. Porque tú eres parte de nuestro espacio. Espacio Común, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.